Buenos días nuevamente. Les invito a abrir la Biblia en Lucas capítulo 9, Lucas 18, versículo 9 al 14. Los que tienen Biblia, que puedan compartir con aquellos que no tienen Biblia. Así todos leemos la palabra del Señor. Lucas 18, versículo 9 al 14. Este es un mensaje para que todos los que estemos aquí en esta mañana podamos evaluar nuestra vida. El tema es ¿justificado o condenado? ¿Somos justificados o estamos condenados? Y a través de esta historia vamos a descubrir cuál es la realidad de nuestra experiencia espiritual en esta mañana. Dice la palabra del Señor, está hablando nuestro Señor Jesús a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. El Señor aquí está narrando una parábola. Quizá alguien se está preguntando, ¿qué es una parábola? Bueno, una parábola es una historia breve sacada de la vida real, que puede ser verdad o puede ser inventada esa historia, pero que sí contiene una verdad espiritual. Y Jesús hizo uso de muchas parábolas, sacando historias de la vida real o historias inventadas, pero que sí contenía una verdad espiritual. Jesús usó muchas de estas parábolas durante su ministerio terrenal para ilustrar el reino de los cielos, para ilustrar de qué manera se entra al reino de los cielos y cuáles son las características que tienen aquellas personas que están dentro del reino o que están fuera del reino. En esta ocasión Jesús narró esta parábola a un determinado grupo de personas que por el contexto podemos saber que iba dirigido a los religiosos fariseos, ya que ellos se caracterizaban por confiar en sí mismos y menospreciar a los otros. Esta parábola fue dirigida a los líderes religiosos de esa época, los fariseos, hombres orgullosos. Estos religiosos tenían una muy alta opinión de sí mismos. Ellos pensaban que eran tan santos como debían ser y más santos que todos los demás. Se sabe de un cierto fariseo que en una oportunidad dijo que si habría 2 personas que entrarían al cielo, esas dos personas serían él y su hijo. Y si solamente una sola persona entraría un día al cielo, esa persona sería él. Así pensaban los fariseos. Ellos tenían un concepto equivocado acerca de Dios, pero también tenían un concepto equivocado acerca de sí mismos. Estos fariseos no eran conscientes de la santidad de Dios, pero tampoco eran conscientes de la pecaminosidad de sus corazones. Cuando uno realmente sabe quién es Dios y sabe quién es uno mismo, es imposible que una persona sea orgullosa. Cuando la persona entiende la santidad de Dios y la pecaminosidad de mi corazón, eso me lleva a humillarme. ¿Cuántas personas son como estos fariseos? Se jactan de ser buenos y devotos de Dios, pero interiormente desprecian al prójimo al sentirse superior a ellos.
Con esa actitud solo están demostrando no conocen a Dios y que no se conocen a sí mismos. Y que la religión que ellos profesan manifestar es una religión falsa, superficial, ya que los conduce a la condenación eterna. Primera Juan 3:12 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La fe genuina, real y bíblica nos impulsa a amar a Dios y también amar al prójimo. Y la palabra prójimo es próximo, es decir, que tenemos a la persona que tenemos al lado nuestro. Todo ser humano viene a este mundo amándose a sí mismo. No ama a Dios ni ama al prójimo. Por eso cuando Dios salva a una persona, la convierte, la hace parte de su familia, esa persona deja de amarse a sí mismo y empieza a amar a Dios y empieza a amar al prójimo. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero que vayamos al desarrollo de esta parábola. Yo la dividí en 4 encabezados. En primer lugar, vamos a ver el contraste de 2 hombres. Uno era fariseo, el otro era publicano. El contraste de 2 oraciones. Uno oraba para sí mismo, el otro oraba a Dios. El contraste de 2 resultados. Uno se fue a la casa justificado, el otro se fue condenado. Y el contraste de 2 acciones. Uno fue exaltado y el otro fue humillado. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el contraste de 2 hombres. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Jesús narra esta historia poniendo como protagonista a 2 hombres totalmente diferentes, opuestos en su forma de vivir. Por un lado tenemos a un fariseo, un hombre moralmente correcto, a la vista de la sociedad y muy respetado por la mayoría de la gente. Los fariseos eran hombres supuestamente, entre comillas, espirituales, que representaban a Dios en la tierra y que tenían la responsabilidad de enseñar la ley de Dios a la nación de Israel. Los fariseos representan a todas esas personas que buscan ganarse el favor de Dios. Es decir, que buscan ganarse la salvación, el cielo, por medio de sus buenas obras y ritos religiosos. Para esta clase de gente el cielo es un premio, una recompensa, no es un regalo inmerecido de parte de Dios. El querer ganar el cielo por medio de acciones religiosas es la herejía más grande que el diablo ha usado para llevar a las personas a la condenación eterna. Y eso lo vemos mucho cuando salimos a evangelizar. Todas las personas, la mayoría de las personas creen que van a ir al cielo porque hicieron algo, un mérito, una hazaña, o porque no hicieron algo pecaminoso. Según la Biblia, la salvación, el cielo, el perdón de los pecados, no se gana, no se compra, no se merece, no se hereda, ni se demanda, sino que se recibe por gracia. La salvación no es algo que yo merezco o que yo le puedo exigir a Dios que me la dé. No, es un regalo que Dios da inmerecidamente. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia soy salvo. ¿Qué significa la palabra gracia? Favor que no merezco. Favor que no merezco. Soy salvo por medio de la fe. Y aclara aquí, no por obras, para que nadie se le gloríe. No es por obras. Este versículo nos muestra claramente que los que buscan salvarse por obras andarán en la vida gloriándose de lo que ellos hicieron o no hicieron para ganarse el cielo. Las personas que creen que van a ser salvas por obras son personas orgullosas. Se jactan de lo que ellos hicieron o no hicieron. Por eso dice la Biblia, no por obra para que nadie se gloríe. Estos versículos nos muestran claramente que los que buscan salvarse por obras
Andarán jactándose en todo momento. Serán personas orgullosas como el fariseo de esta parábola que decía, Dios te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Yo soy mejor aún que este publicano que tengo acá al lado mío. Hermanos, imagínense si la salvación sería por obra. El cielo se corrompería al llenarse de personas orgullosas. Todos estaríamos hablando y jactándonos de cómo llegamos al cielo, de las hazañas que hicimos en la tierra para ganarnos la salvación. Sería un ambiente horrible. Pero como la salvación es por gracia, es decir, que Dios me dio algo que yo no merezco, toda la eternidad estaremos hablando de Cristo, de lo que Él hizo, de cómo Él me salvó, siendo yo un miserable pecador. Estaremos hablando de Él, no de nosotros. Hermanos, la salvación no es por obras, no es, no es por méritos, no es por haber hecho algo, una hazaña. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Las obras son el resultado de la salvación, no el requisito de la salvación. Entonces, por un lado tenemos este fariseo, por otro lado tenemos a un publicano o un recaudador de impuestos, un hombre moralmente corrupto, totalmente diferente al fariseo, moralmente corrupto, considerado por la nación de Israel como ladrones y traidores. Los publicanos tenían mala fama. Se los veía como ladrones y traidores. Los publicanos eran personas odiadas por todo el pueblo de Israel, a tal punto que ellos tenían prohibida la entrada a la sinagoga y no podían ser testigos en los tribunales. Jesús mismo fue criticado por comer con los publicanos. ¿Qué era un publicano? Un publicano era un judío que trabajaba recaudando impuestos a sus hermanos judíos para el imperio opresor de Roma. Era un traidor de la nación de Israel. Era un judío que le cobraba impuestos a sus propios hermanos judíos para el imperio romano opresor. El publicano estaba considerado por el pueblo de Israel en el mismo nivel de las prostitutas y los paganos, es decir, los idólatras, los gentiles. Las personas más despreciadas por los judíos eran las prostitutas, los paganos y los publicanos. Esas eran las personas más despreciadas por la nación de Israel. Y el Señor en esta parábola usa a estos dos hombres totalmente opuestos en su forma de vivir. Uno moralmente correcto, el otro corrupto. ¿Para qué usó el Señor estos dos hombres? Para enseñar que la salvación o la justificación o el perdón de los pecados no depende de la condición moral o social de las personas, sino de la condición espiritual del corazón. No depende. Esta parábola no enseña que todos los que son como los fariseos se perderán y todos los que son como los publicanos se salvarán, ya que el Señor salvó a fariseos como Nicodemo y Saulo, y también salvó publicanos como Zaqueo y Mateo. Estos dos hombres totalmente diferentes nos enseñan que nadie debe creerse tan bueno como el fariseo que no necesite ser salvo, y que nadie debe creerse tan malo como el publicano que no pueda ser salvo. La salvación es para todo aquel que cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, sin importar la condición social, espiritual, intelectual de la persona. Es para todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. Romanos 10, 12 y 13 dice, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No importa si es un publicano
o si es un fariseo, si invoca al Señor, si clama al Señor por misericordia, la Biblia dice, será salvo. Será salvo. Entonces, en primer lugar, vimos el contraste de estos dos hombres. Eran totalmente diferentes. Uno moralmente correcto y el otro era un corrupto, un ladrón, un traidor. Pero ahora el Señor en esta parábola nos va a mostrar el contraste de estas dos oraciones, versículos 11 y 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Estos dos hombres, aunque eran radicalmente diferentes, subieron al templo a orar y supuestamente lo hicieron después de la celebración de los sacrificios expiatorios, donde se podía ofrecer oración y adoración a Dios. Esto sucedía aproximadamente a las 15 horas, a las 3 de la tarde. Analicemos en primer lugar la oración del fariseo. Sin duda, era una oración egocéntrica, llena de orgullo y autoproclamación. En primer lugar, este fariseo se puso en pie. Aunque se podía orar de pie, los fariseos lo hacían con el único propósito de llamar la atención a los demás para exhibir espiritualidad. El Señor los acusó a ellos, diciéndole no a los discípulos: cuando ores no seas como los fariseos hipócritas, porque ellos aman ¿qué? El orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. ¿Saben lo que hacían los fariseos? Ellos querían al orar que todos lo vean, no que Dios lo escuche. Ellos usaban la oración para mostrar que ellos eran superiores a los demás, eran espirituales, tenían una devoción mayor que los demás. Usaban la oración para enaltecerse. En realidad ellos querían que la gente lo vea, no que Dios los escuche. En segundo lugar, este fariseo oraba consigo mismo, es decir, oraba para sí mismo, aunque nombra a Dios, pero él no se está dirigiendo a Dios, sino a sí mismo. En tercer lugar, este fariseo al orar se jactaba de su justicia, en primer lugar, moral. ¿Qué dijo en la oración? No soy ladrón, no soy injusto y no soy adúltero. También se jactaba de su justicia religiosa. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. La ley exigía que se ayunara una vez por año. ¿Cuándo era ese ayuno? En el día de la expiación. Era una vez al año. Pero este orgulloso fariseo ayunaba 2 veces por semana, es decir, que él ayunaba 104 veces por año, cuando Dios había mandado a que una vez al año se debía ayunar, en el día de la expiación, pero él ayunaba 104 veces al año. La ley también exigía dar diezmo de la siembra y del ganado, pero este fariseo dice que daba diezmo de todo lo que ganaba. En cuarto lugar, este fariseo en medio de su oración se jactaba de sentirse superior al publicano que estaba ahí al lado moralmente y espiritualmente. Él se sentía superior a ese publicano. Yo no soy como este acá. Yo soy mejor. No sé si se dieron cuenta, este fariseo oró no para adorar a Dios, no para confesar su pecado, no oró para pedir por otros, sino oró para jactarse de todo lo que hacía y no hacía, pensando así que él tenía la aprobación de Dios y la entrada al mismo cielo. Seguramente este fariseo pensaba erróneamente que Dios estaría orgulloso de él. Él habrá estado pensando que Dios se sentía orgulloso de ser una persona tan correcta en la tierra. Y hermanos, ¿cuánto hoy piensan como este fariseo? Ellos creen que tienen el cielo ganado porque descansan en su justicia moral.
Ellos dicen, yo no hago mal a nadie y siempre que puedo ayudo a los necesitados, pago mis impuestos, aunque no practico ninguna religión. Estas personas están convencidas de que sus buenas acciones son el pasaporte para el cielo. Ahora, no hay nada malo en ser moralmente correcto, hermano. No estoy diciendo eso. Es bueno pagar los impuestos, es bueno ayudar a los pobres, es bueno trabajar y actuar con integridad. Eso es bueno. ¿Qué es lo malo? Pensar que esas cosas me van a hacer merecedor del cielo. Eso es lo malo. Pensar que todo lo bueno que yo pueda hacer al prójimo, eso es el pasaporte para ir al cielo. No, la salvación no es por obra, es por gracia, por medio de la fe. Las buenas obras no son el camino al cielo, sino Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino y nadie va al Padre si no es por mí. Cristo es el camino para ir al cielo. Nadie va a entrar al cielo por la puerta de las obras ni por la puerta de la religión, porque en el cielo hay una sola puerta. Y esa puerta es Cristo. No hay otra puerta. Otras personas también creen que otras personas creen que tienen la aprobación de Dios porque practican cierta religión, como este fariseo que tenía una justicia religiosa. Estas personas creen que por cumplir ciertos deberes o rituales religiosos ya tienen la salvación asegurada. Ninguna religión tiene el poder de salvar a nadie. Hermano, ninguna religión podrá llevar ni siquiera una persona al cielo. Ninguna. Porque la religión es el invento del hombre para ganarse el favor de Dios. La religión es lo que inventó el hombre para ganarse el favor de Dios. En cambio, el Evangelio es el favor de Dios para aquellos que no pueden ganarse el cielo, que se reconocen pobres en espíritu y que lloran su pecado. Pero también hay otras personas que creen que por ser mejores que otros, eso los hace candidatos para la vida eterna. Este fariseo decía, yo no soy como el publicano, yo soy mejor. Hermano, el problema de esta clase de gente es que se comparan con otros y no con la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos. Si yo me comparo con las personas que están en la cárcel, y claro que voy a parecer más bueno que ellos, pero ¿con quién hay que compararse? Con la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Cuando salimos a evangelizar, hermano, usamos los 10 mandamientos. Y es interesante poder ver en el rostro de la persona cómo la persona se le va despertando la conciencia cuando uno le va nombrando los mandamientos. Todos se creen buenos. ¿Conoce los 10 mandamientos? Sí. Bueno, uno de los mandamientos dice no mentirá. ¿Alguna vez mintió? Y sí. Otro mandamiento dice no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez usted nombró a Dios en un chiste, le prometió algo y no lo cumplió? ¿O se golpeó la mano e insultó a Dios? Y sí, todos, al nombrarle los 10 mandamientos se dan cuenta que son pecadores. Todos, hermano. Si nosotros nos comparamos con otras personas, vamos a parecer buenas, pero cuando nos comparamos con la ley moral de Dios, nos damos cuenta que todos somos culpables, todos culpables. ¿Por qué? Porque somos idólatras, mentirosos, ladrones, adúlteros, blasfemos, rebeldes, asesinos, profanos y codiciosos. Hermano, los 10 mandamientos nos describen lo malo que somos delante de Dios y lo santo que es Dios. ¿Sabe para qué Dios puso los 10 mandamientos? Para que nosotros nos demos cuenta lo malo que somos y lo santo que es Dios. Dios es tan santo y yo soy tan malo. Para eso son los 10 mandamientos. Y para que de esa manera nosotros podamos ir a Cristo, a buscar un Salvador, porque estamos perdidos, condenados. Un predicador dijo, quebrantar la ley divina, es decir, los 10 mandamientos, es peor que quebrantar la ley humana. Porque quebrantar la ley humana me conduce a la cárcel, pero quebrantar la ley divina me conduce al infierno.
Si los hombres no entienden ni asumen esta verdad, nunca verán la necesidad de un Salvador, nunca correrán a Cristo por salvación. Hermanos, ahora analicemos la oración del publicano, versículo 13. Vamos a ver cómo oró este publicano, este hombre que era considerado un traidor por el pueblo de Israel. ¿Cómo oró este publicano? Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. En este hombre vemos todo lo contrario a la actitud del orgulloso fariseo. El publicano no fue al templo a vanagloriarse de su religiosidad, ni a compararse con otros, ni tampoco fue al templo a justificarse o a excusarse de sus pecados, sino que fue a buscar el perdón de Dios. Este publicano fue a buscar el perdón de Dios. Este publicano mostró 3 actitudes correctas. En primer lugar, tuvo una postura correcta. El relato nos dice que estaba lejos. Es decir, se sentía indigno de estar cerca del altar de Dios. En cambio, el fariseo orgulloso estaba cerca del altar de Dios, pero lejos del Dios del altar. También este publicano no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Estaba en una completa humillación y vergüenza en la misma presencia de Dios. Él estaba abrumado por su pecado y su culpa. Este publicano ni tenía conciencia de quién estaba al lado de él. Él estaba enfocado en Dios y se sentía tan miserable que ni quería alzar los ojos al cielo. Además, dice el relato bíblico, se golpeaba el pecho. Esto habla de una convicción de pecado. Había en este hombre una profunda tristeza por su miserable condición espiritual. La postura de este publicano mostraba sin duda un genuino arrepentimiento. Hermanos, en esa época golpearse el corazón, golpearse el pecho, era sinónimo de la maldad que había en el corazón de una persona. Cuando alguien se golpeaba el pecho o el corazón, eso significaba que era consciente de una gran maldad que tenía en su corazón. Este publicano tuvo una postura correcta, pero en segundo lugar, este publicano se dirigió a la persona correcta. Él dijo en su breve oración: Dios. Se dirigió a Dios, al único Dios vivo y verdadero, al único Dios que podía auxiliarle de su miserable condición espiritual, a quien también había ofendido. Él era consciente de que había ofendido a Dios y por eso se golpeaba el pecho. El fariseo se dirigió a sí mismo para mostrar su religiosidad, pero este publicano se dirigió a Dios para mostrar su miserable condición espiritual. Qué gran contraste, ¿no? En tercer lugar, este publicano hizo la petición correcta. Pidió, ¿qué cosa pidió? Misericordia. Pidió a Dios misericordia. ¿Y por qué pidió misericordia? Porque se reconoció pecador y merecedor del castigo eterno. Por eso pidió misericordia. Cuando alguien se reconoce culpable, no pide justicia, pide misericordia. Pide misericordia, pide que Dios no le dé lo que merece. El publicano dijo en una profunda angustia: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. La palabra propicio se deriva de la palabra propiciación. ¿Y qué significa esa palabra? Apaciguar, calmar. Lo que este publicano le estaba diciendo a Dios es lo siguiente: Dios, no te enojes conmigo, aparta tu justa ira de mí, dame tu favor, porque soy un miserable pecador. Eso es lo que estaba pidiendo: Dios, no te enojes conmigo.
aparta de mí tu ira. Dame tu favor, porque soy un miserable pecador. Este publicano es un perfecto ejemplo de cómo una persona puede reconciliarse con Dios. Quizá en esta mañana hay personas que todavía no están reconciliados con Dios, no son del Señor, no pertenecen a la familia de Dios. Esta parábola nos va a mostrar cómo reconciliarme con Dios, cómo yo puedo tener paz con Dios, cómo Dios me puede a mí perdonar, darme la vida eterna sin que lo merezca. En primer lugar, debe humillarse delante de Dios, debe humillarse. Y con un profundo dolor, reconocer y confesar sus pecados y clamar, pedir misericordia. La salvación no es para los orgullosos, no es para los que se creen buenos, es para los pobres de espíritu, es para los que lloran su pecado y claman por misericordia. La salvación no es para todos. Ayer cuando salimos a evangelizar nos decía una persona que Dios va a salvar a todos, que todos van a ser salvos. Y lo más irónico que escuché es que él leía la Biblia, se ve que no la leía. No todos van a ser salvos. No todos, solamente aquellos que se humillan delante de Dios con un profundo dolor, reconocen y confiesan sus pecados y claman por misericordia. ¿Y por qué claman por misericordia? Porque se sienten culpables. Se sienten culpables. La salvación no es para los orgullosos. Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a quién, a los contritos de espíritu. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y rescata a los de espíritu destrozado. A eso rescata el Señor. Pero en cuanto a los orgullosos, dice la Biblia, Dios está lejos de ellos. Dios está lejos de ellos. Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. En otra versión dice, aunque el Señor es grande, toma en cuenta a los humildes y está lejos de los orgullosos. Dios en ese día, en el templo, ¿de quién estaba cerca? ¿Del fariseo o del publicano? Del publicano. Entonces vimos el contraste de estos dos hombres, el contraste de estas dos oraciones. Y vamos a ver ahora el contraste de estos dos resultados. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. El contraste de dos resultados. Para asombro de todos los que escuchaban a Jesús contar esta parábola, Jesús declara que el despreciado publicano regresó a su casa justificado, perdonado, mientras que el orgulloso fariseo volvió a su casa condenado. Ustedes se imaginan la gente que escuchaba a Jesús. Ellos tenían un concepto malo de los publicanos y sin embargo Jesús dice, ese publicano volvió a su casa justificado. Los dos hombres subieron al templo a orar, pero solo uno, el menos pensado, regresó a su casa con sus pecados perdonados. Este publicano, sin méritos, sin buenas obras, sin una conducta moral ni religiosa, pero sí con un corazón quebrantado y humillado, fue aceptado por Dios. Porque él confiaba en Dios, no en su propia justicia. Él no confiaba en lo que hacía o no hacía, sino que confiaba en Dios. Este fariseo, sin embargo, pensaba que su salvación dependía de sí mismo y no de Dios. El fariseo pensaba que todo lo que él hacía o no hacía, eso lo hacía merecedor del cielo. Sin embargo, Jesús dijo, no, ese no volvió justificado, ese sigue condenado,
porque confía en su justicia propia, no en la justicia de Dios. Y por último, hermano, vamos a ver el contraste de dos acciones. Versículo 14, la segunda parte. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús termina esta parábola haciendo un contraste entre dos acciones: humillarse o ensalzarse. Todo ser humano se inclina por una de estas dos acciones ante Dios. O se humilla o se enaltece ante Dios. Todo ser humano hace eso. O tiene una actitud humilde ante Dios o una actitud de orgullo y soberbia. Todo ser humano tiene una de estas dos acciones. Los que se enaltecen, como el fariseo, poniendo su confianza en su religión o en su moralidad o en su conducta, serán humillados, dice Jesús, ya que todos los que se enaltecen se convierten en enemigos de Dios y por consiguiente serán abatidos en la condenación eterna, juntamente con Satanás, quien es el originador del orgullo. ¿De dónde nació el orgullo? De Satanás. Y toda persona que tiene orgullo en su corazón, soberbia, está identificándose con Satanás, no con Dios. Pero los que se humillan ante Dios, como se humilló este despreciado publicano, confesando que era un pecador perdido y necesitado de la misericordia de Dios, será enaltecido. Es decir, será perdonado y aceptado por Dios, como sus hijos disfrutarán de la vida eterna. Toda aquella persona que se humilla y que dice hoy: Señor, yo soy pecador, yo no soy bueno, soy pecador y no merezco ir al cielo, merezco irme al infierno, pero creo que tú eres el único que puede perdonar mis pecados, cambiar este corazón. El Señor dice: al que a mí viene yo no lo echo fuera. Entonces vimos el contraste de dos hombres, un publicano y un fariseo. Un publicano y un fariseo. El contraste de dos oraciones, el contraste de dos acciones y el contraste de dos resultados. Pero Jesús dice algo interesante, que el fariseo siguió en su condenación, pero el publicano se fue a su casa justificado. Y la pregunta en esta mañana, para las personas que no conocen al Señor: ¿cómo regresarás hoy a tu casa? ¿Justificado o condenado? ¿Aceptado por Dios o rechazado por Dios? Todos hoy vamos a volver a nuestros hogares. ¿Y cómo vamos a volver? ¿Teniendo la convicción de que mis pecados han sido perdonados? ¿De que sobre mí ya no está la condenación? ¿De que he sido perdonado y aceptado por Dios, no por lo que yo hago, por lo que no hice, sino por los méritos de Cristo? ¿Cómo volverás hoy a tu casa? Todos hoy volveremos a nuestra casa. ¿Cómo volveremos a nuestra casa? ¿Justificado o condenado? Quiero terminar con algunas conclusiones brevemente. En primer lugar, asistir regularmente a la iglesia no garantiza la entrada al cielo. El Señor en el futuro le dirá a muchos que estuvieron en una iglesia y que participaron en una iglesia: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Terrible. El hecho de venir a una iglesia o pertenecer a una iglesia no es el pasaporte para ir al cielo. No es, porque el Señor a muchos les dirá en el día final, y estas personas saben que van a decir: yo eché demonio, yo profeticé en tu nombre, y el Señor les dirá: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. No, asistir a la iglesia no es el pasaporte al cielo, el pasaporte al cielo es Cristo, es Cristo. Pero para que Cristo sea mi Señor y Salvador, yo tengo que tener la misma actitud del publicano: humillarme ante Dios, confesar mis pecados y clamar misericordia. En segundo lugar, el Señor nunca extenderá misericordia sobre aquellos que son orgullosos, porque la misericordia es para los culpables.
El que pide misericordia es aquella persona que se siente culpable. Las personas que se creen buenas, ¿qué piden? Justicia. No piden misericordia. Las personas que se sienten culpables piden misericordia. Dicen como el publicano, Dios sé propicio a mí, pecador. La Biblia dice que, perdón, el Señor Jesús dijo, si no te humillares como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Si no te humillas como un niño, no entrarás al reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que las personas que confían en sí mismos, que son orgullosos, no van a entrar al cielo. Tienes que humillarte como un niño. Como lo hizo este publicano, se golpeaba el pecho, ni quería mirar al cielo y decía, Dios, sé propicio a mí, soy un pecador, perdóname. Y Jesús, ¿qué dijo? Volvió a su casa, perdonado, justificado. En tercer lugar, solo hay salvación de la forma que Dios ha establecido. Es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. No es por mis obras, ni por mis sacrificios, sino por el sacrificio y la obra de Cristo en la cruz. La salvación se basa en lo que Dios hizo, no en lo que yo hice. Ayer nos tocó en la salida evangelística 2 personas que nos dijeron lo mismo. Yo creo a Dios a mi manera. No es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. Y Dios ha establecido que las personas van a ir al cielo por medio de Cristo, no por medio de las obras. Muchas personas se han imaginado una forma de cómo es Dios y de cómo ellos entrarán al cielo, pero no es de esa forma. Dios ha establecido en las Escrituras que las personas irán al cielo por los méritos de Cristo, no por los méritos míos, por los méritos de Cristo. Solo hay salvación de la forma que Dios ha establecido, por medio de su Hijo. La Biblia dice, el que tiene a Cristo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en Cristo no verá la vida, sino que la ira, el enojo, la justa indignación de Dios está sobre él. Entonces pasa por Cristo. ¿Tienes a Cristo? ¿Tienes a Cristo como tu Señor y Salvador? Si no tienes a Cristo, la Biblia dice, la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo regresarás hoy a tu casa, querido amigo? ¿Justificado o condenado? La vida pasa, es breve. Esta semana todos fuimos conmovidos por la muerte de estos 2 jugadores jóvenes, llenos de fama. Uno de ellos se había casado hace 10 días y la muerte llegó a su vida. Pero lo más triste que es que una persona se vaya de este mundo sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Que no se vaya justificado. Morir no es tan trágico, porque morir vamos a morir todos. Lo trágico es morir sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y no importa los honores o las cosas que te hagan acá en esta tierra, si te fuiste sin Cristo, condenado para toda la eternidad. Por eso, hoy todos nosotros tenemos que evaluarnos. ¿Soy justificado? ¿Estoy perdonado o estoy condenado? La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No creamos que porque estamos sanos o somos jóvenes, mañana vamos a estar. Hoy es el día de salvación. Si tú no eres del Señor, querido amigo, hoy es el día para que le digas a Dios, como dijo este publicano, Dios, ten misericordia de mí. Yo soy pecador. Yo soy pecador. Y Cristo dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y para nosotros los cristianos, que ya hemos sido justificados, perdonados por la gracia de Dios, hoy hacemos memoria de Cristo. ¿Por qué un pecador miserable como nosotros ha sido perdonado? Porque Cristo pasó por la cruz, porque Cristo tomó nuestro lugar, porque Cristo pagó nuestro castigo. Si Cristo no pasaba por la cruz, Dios no podía decir de nadie justificado, perdonado.
de nadie. Pero Cristo pasó por la cruz y Él pagó nuestro pecado, Él tomó nuestro lugar, Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. La Biblia dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.